Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hacer otra práctica de verbos como hemos hecho en otros de mis videos aquí en US Accent. Esta es la segunda parte de la práctica de verbos número 4 y se trata del tiempo pasado progresivo. El último video fue la primera parte de la práctica y también se trató del tiempo pasado progresivo. En este video aprendiste cómo y cuándo decir cosas como I was going en vez de I went, cuando quieres decir yo iba, y I was having en vez de I had, cuando quieres decir cosas como yo tenía. Sí, en inglés se usa este tiempo, el pasado progresivo, mucho más que ustedes lo usan en español. En la primera parte hicimos ejercicios solamente usando la forma afirmativa. Hoy vamos a incluir las formas negativa e interrogativa. Ok, let's get to it. Vamos a comenzar. Si no me conoces, soy Carolyn y aquí en US Accent ayudamos a la gente de habla hispana con el inglés americano. En la primera parte de esta práctica aprendiste cómo saber traducir el mismo verbo en español a la correcta forma del verbo en inglés. Por ejemplo, en estas dos frases tienes la misma forma del verbo ir en español. Yo iba mucho a la playa cuando era joven. Yo iba a la playa cuando se me pinchó la llanta. Pero en inglés, para estas dos frases, yo iba se traduce de distintas maneras. La frase yo iba mucho a la playa cuando era joven, en inglés es I went to the beach a lot when I was young. Aquí iba se traduce a I went. Estamos usando el tiempo del pasado pretérito porque se trata de una actividad que sea mucho, o sea, ir a la playa era una costumbre. La frase yo iba a la playa cuando se me pinchó la llanta en inglés es I was going to the beach when I got a flat tire. En este caso, iba se traduce a I was going, que es el pasado progresivo porque se trata de una actividad en progreso cuando ocurrió otra cosa. Iba a la playa es la actividad en progreso cuando ocurrió la otra actividad, se pinchó la llanta. Si recuerdas, en la primera parte de esta práctica trabajamos con los verbos have, que es tener, live, que es vivir, go, que es ir, y los practicamos en afirmativo. Vamos a continuar con estos tres verbos. Como repaso, aquí tienes estos verbos en pretérito y en afirmativo. Para have se dice el pronombre más had. Para live, aprendiste que es el pronombre más lived. Y finalmente, para go, el pronombre más went. En negativo, para have, simplemente dices el pronombre más didn't have. Para live, dices el pronombre más didn't live. Y para go, dices el pronombre más didn't go. Por ejemplo, no teníamos ayuda suficiente. We didn't have enough help. En interrogativo, o sea, para preguntar, simplemente dices did más el pronombre más have. Y did más el pronombre más live. Did más el pronombre más go. Por ejemplo, tenía un perro. Did he have a dog? Ahora, también como repaso, aquí ves cómo se forma el pasado progresivo en afirmativo. Tienes el pronombre más la forma de estar, que es to be, y después el participio del verbo. En el caso de los tres verbos hoy, es having, que significa teniendo, o a veces tomando, o a veces pasando. Living, que es viviendo, y going, que es yendo. Y aquí tienes más detalles de cómo se conjugan en inglés estos verbos en afirmativo en el tiempo pasado progresivo. Por favor, si necesitas repasar esto aún más, ve a ver el video Práctica de Verbos número 4, primera parte. Abajo tienes el enlace. Para convertir estos a negativo, simplemente haces los siguientes cambios. Reemplaza was con wasn't,
reemplaza were con weren't. Por ejemplo, en afirmativo, I was having fun, so I went home very late. Lo pasaba bien, así que me fui a casa muy tarde. En negativo, I wasn't having fun, so I went home very early. No lo pasaba bien, así que me fui a casa muy temprano. Otro ejemplo, en afirmativo, they were living in that house when the hurricane blew it down. Vivían en esa casa cuando el huracán la derribó. En negativo, they weren't living in that house when the hurricane blew it down. No vivían en esa casa cuando el huracán la derribó. Para hacer una pregunta usando el pasado progresivo, simplemente intercambias la posición de estar, o sea, they was o they were, con la del pronombre. Por ejemplo, en afirmativo, he was going too fast when he hit the truck. Iba demasiado rápido cuando chocó con la camioneta. Para preguntar, was he going too fast when he hit the truck? ¿Iba demasiado rápido cuando chocó con la camioneta? ¿Ves? En vez de he was, se dice was he. Otro ejemplo, en afirmativo. They were living in France when the war started. Vivían en Francia cuando la guerra comenzó. En interrogativo. Were they living in France when the war started? ¿Vivían en Francia cuando la guerra comenzó? Como ves, en vez de they were, se dice were they. Ok, vamos a practicar el tiempo pasado progresivo en afirmativo, negativo e interrogativo y también el pretérito simple en afirmativo, negativo e interrogativo. Para cada uno de estos verbos vas a traducir frases al inglés que tienen dos variaciones de la misma expresión. Por favor, si aún no sabes bien el pretérito simple, sería una buena idea repasar mi video Práctica de Verbos número 2. Para practicar have, la expresión que vas a usar es have problems with the internet o tener problemas con el internet. Por ejemplo, did you have problems with the internet when you lived in the country? ¿Tenías problemas con el internet cuando vivías en el campo? En este ejemplo estamos usando el pretérito imperfecto porque se trataba de una cosa o actividad que era una costumbre. En este caso, problems with the internet. Problemas con el internet. Ahora, un ejemplo de pasado progresivo que se usa cuando una actividad estaba ocurriendo cuando ocurrió otra actividad. Were you having problems with the internet when the connection failed? ¿Tenías problemas con el internet cuando la conexión falló? Aquí la primera actividad era tener problemas con el internet y la otra que ocurrió era la falla de la conexión. Para practicar live, la expresión que vas a usar es live in Spain. Vivir en España. Un ejemplo de pretérito imperfecto. We didn't live in Spain when I was a child. No vivíamos en España cuando yo era niño. Para practicar el pasado progresivo, por ejemplo, we weren't living in Spain when the king got married. No vivíamos en España cuando el rey se casó. Para practicar go, la expresión es go to the gym o ir al gimnasio. Un ejemplo del pretérito imperfecto. He didn't go to the gym when I worked at night. No iba al gimnasio cuando yo trabajaba de noche. Un ejemplo del pasado progresivo. He wasn't going to the gym when the accident happened. No iba al gimnasio cuando ocurrió el accidente. Vamos a comenzar la práctica. Por favor, enfócate solo en la forma correcta del verbo have, live, go, porque esto es el objetivo hoy. También tendrás la oportunidad de practicar el pretérito imperfecto que aprendiste en la práctica de verbos número 2. Hay dos partes de la práctica hoy. Vamos con la primera. Trata de traducir cada frase al inglés y decirla en voz alta antes de escuchar la traducción. Comencemos. Yo no viví en España cuando era niño.
I didn't live in Spain when I was a child. Vivíamos en España cuando yo era niño. We lived in Spain when I was a child. ¿Vivía ella en España cuando el rey se casó? Was she living in Spain when the king got married? ¿Tenían ustedes problemas con el internet cuando vivían en el campo? Did you have problems with the internet when you lived in the country? Ustedes no tenían problemas con el internet cuando vivían en el campo. You didn't have problems with the internet when you lived in the country. Ella iba al gimnasio cuando yo trabajaba de noche. She went to the gym when I worked at night. ¿Tenía ella problemas con el internet cuando la conexión falló? Was she having problems with the internet when the connection failed? ¿Ellas iban al gimnasio cuando ocurrió el accidente? Were they going to the gym when the accident happened? Ustedes no iban al gimnasio cuando yo trabajaba de noche. You didn't go to the gym when I worked at night. Yo no tenía problemas con el internet cuando vivía en el campo. I didn't have problems with the internet when I lived in the country. Él no iba al gimnasio cuando ocurrió el accidente. He wasn't going to the gym when the accident happened. En la segunda parte, en vez de frases largas como acabas de traducir, vamos a hacer un ejercicio para reforzar tu conocimiento de estos verbos. Por ejemplo, ¿ibas muy rápido? Como aprendiste en Práctica de Verbos número 4, primera parte, y como acabamos de repasar, esto se puede traducir a ¿Did you go very fast? O ¿Were you going very fast? Depende del contexto de la frase. En esta parte, no vamos a preocuparnos por la situación. Solo tienes que decir en voz alta las dos maneras de traducir la frase. Él vivía en China. He lived in China. He was living in China. Yo iba muy rápido. I went very fast. I was going very fast. ¿Vivían ellos en China? Did they live in China? Were they living in China? Yo no tenía problemas. I didn't have problems. I wasn't having problems. Ellos no iban muy rápido. They didn't go very fast. They weren't going very fast. No teníamos problemas. We didn't have problems. We weren't having problems. Ellos vivían en China. They lived in China. They were living in China. Él tenía problemas. He had problems. He was having problems. Ella no vivía en China. She didn't live in China. She wasn't living in China. No íbamos muy rápido. We didn't go very fast. We weren't going very fast. ¿Tenían ustedes problemas? Did you have problems? Were you having problems? ¿Ibas muy rápido? Did you go very fast? Were you going very fast?
Bueno, ya terminaste la segunda parte de la práctica de verbos número 4. Ya sabes los tiempos presente progresivo y pasado progresivo. Recuerda, para hablar bien otro idioma es muy importante poder traducir los verbos rápidamente. Pero aparte de hacer lecciones y estudiar cursos de gramática, hay muchas otras cosas que puedes hacer. En mi video 5 tips para pensar y hablar en inglés, te doy consejos para aprenderlo rápidamente. Aquí abajo tienes el enlace. Bueno, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbete para recibir todos mis videos. Espero verte pronto. Otra vez, muchas gracias.